Nuestros primeros participantes de esta segunda ronda son Mide Studio, Mayer y David. Y nos van a contar las diferentes vertientes que tiene un proyecto. Bueno, pues cuando quieras. Bueno, pues nosotros somos Mayer y David, somos Mide Studio y nos dedicamos a la arquitectura y al paisajismo. Esta aventura la empezamos en 2004 y como muchos estudios que empezaban, pues empezamos a presentarnos a concursos de arquitectura y siempre pues combinando esto con otro tipo de trabajos, porque claro, no se podía vivir solo del estudio, ¿no? Los concursos a los que nos interesaba presentarnos y sigue interesándonos son los concursos que son anónimos, que uno se presenta con un lema y lo único que se juzga es el proyecto, con lo cual no te piden tener un currículum previo que nosotros no teníamos y casi no tenemos. Así que ese fue el único modo como de intentar por lo menos tener alguna oportunidad. La primera llegó en el año 2007, que ganamos un concurso para transformar este almacén de grano que está en el Canal de Castilla en Valencia y convertirlo en un pequeño museo. Y para nosotros es muy importante porque también fue esta primera oportunidad de traspasar el dibujo y la idea y llegar a lo que es la realidad, que al fin y al cabo es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Claro, tengo que confesar que para un arquitecto la primera vez que recorres un edificio en el que has trabajado muchos años y lo ves terminado, pues produce una emoción que es como muy difícil de describir. Y claro, el trabajar ya con la realidad pues te permite acercarte a cosas que en el dibujo o en el papel no puedes, como cosas como el material, la luz, reflejos, cosas que a veces no controlas y que son como pequeños descubrimientos. Más tarde nos pidieron que hiciésemos una maqueta de este proyecto para una exposición y el problema es que esta maqueta había que enviarla por mensajería y era un poco delicado, con lo cual al final lo que pensamos es que la maqueta y la caja que la contiene fuese un único objeto, ¿no? Es decir, que para hacer la maqueta de un proyecto, la maqueta se convertía en un proyecto en sí mismo, ¿no? Este, por ejemplo, es otro ejemplo de un trabajo pequeño. Esto es una colaboración que organizó Arbaso entre artesanos y gente del mundo creativo para hacer en un tiempo récord una pieza. En este caso trabajábamos con la pizarra y lo que hicimos fue una pequeña bandeja para presentar los pinchos, ¿no? Porque a nosotros el acercarnos al taller nos gusta mucho, porque nuestra generación no ha tenido, y menos los más jóvenes, no hemos tenido mucha oportunidad de construir y entonces todo lo que es acercarse a la realidad de las cosas pues nos interesa, ¿no? Esa parte quizá más artesanal de nuestro trabajo. Bueno, a continuación nos vamos a presentar una serie de proyectos que hemos realizado, pero que lamentablemente pues, en esta crisis no se han llegado a construir. Pero bueno, todos tienen un denominador común y es que en ellos la presencia del paisaje es muy importante y la relación entre paisaje y arquitectura es verdaderamente como lo más significativo, ¿no? La relación entre ambos dos. Uno de ellos es este proyecto de reforma de Plaza de Santiago en Valcarlos, donde en Semana Santa seguramente conoceréis que se baila el baile de volantes. Bueno, entonces la intervención que nosotros proponíamos, que era una urbanización, era verdaderamente muy sencilla y lo que pretendíamos es que fuese verdaderamente discreta, ¿no? Porque ante un paisaje así, ¿qué vamos a hacer nosotros verdaderamente? Con lo cual, el resto del programa que se nos pedía, que era un centro de visitantes, pasa a ubicarse debajo de esa plaza, aprovechando la pendiente y la orografía, y ese centro de visitantes se convertía como en un gran escaparate para los trajes de volantes durante el resto del año, ¿no? Que era lo que la gente iba a ir a visitar a este pueblo. Bueno, en el año 2012 tuvimos la oportunidad de impartir un curso sobre historia del jardín occidental en Vitoria y esto nos permitió investigar y profundizar más en el tema del paisaje y de la relación entre paisaje y artificio, como se puede ver en esta imagen un poco impactante, ¿no? De un jardín renacentista, se llama El Bosque de los Monstruos en Bomarzo. Y bueno, tiene cierta relación con un trabajo que habíamos hecho antes, era un autoencargo, también nosotros hacemos de estas. Era una pieza audiovisual muy pequeña, muy corta, sobre Canfranc, no sé si lo conocéis, es un pueblo del Pirineo de Huesca, y aquí esos límites entre paisaje y artificio se diluían un poco. Como en este otro proyecto, que era una intervención en el claustro franciscano de Lugo, en el que se contraponían, por un lado, como esa parte salvaje, ¿no?, del elemento vegetal con el rigor de la arquitectura que se reflejaba en un espejo circular.
y que bueno, contraponía esos dos aspectos, siempre naturaleza y artificio, que están como muy presentes en nuestra obra. Nuestro último proyecto arquitectónico como tal es aquí en Zerain. Se trata de la rehabilitación de un caserío como centro comunitario, y aquí vuelve a aparecer, ¿no?, la importancia del paisaje, de cómo debe actuar la arquitectura en un entorno paisajístico, urbano y tradicional con muchos valores. Pero además aquí se metía la componente de la definición del programa y el uso, que realizamos mediante un proceso participativo y que fue lo verdaderamente interesante, el que al final, porque al final los espacios que nosotros como arquitectos ideamos son para que los viva y los disfrute la gente, y es de lo que verdaderamente aprendimos en este proyecto. Así, con estos dos intereses, ¿no?, la arquitectura y el paisaje, y que es verdaderamente lo que la gente percibe de la arquitectura, nos dieron una beca para ir a Austria el año pasado, y allí pudimos confrontar pues nuestra realidad con la de allí. La verdad es que bueno, nos abrió los ojos en muchos aspectos, no solamente en la arquitectura. Parte del trabajo fue, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a gente que nos contaba cómo eran ciertos edificios, y la particularidad era que esta gente no eran arquitectos, que era lo bueno, sino que eran los usuarios de los propios edificios. Incluso hicimos migas con algunos de ellos, y uno de ellos nos deja un mensaje para todos vosotros. One very important decision for each who is planning to do a new building. Never do it alone. Find a good architect. It costs 10% or 15% of the volume of the building of the house, but it's worth, really, each cent. Es un buen consejo, o sea que os animamos a seguirlo, y a que si queréis colaborar con nosotros, pues nos acompañéis en nuestra cabalgada. Sabéis dónde estamos. Go.